Y cuando hablamos de nacionalidad, ¿a qué nos referimos? El siguiente video es el segundo avance de este primer parcial, el cual se realizó a partir de la previa investigación del concepto de nacionalización, así como de algunos de los elementos que la conforman. Básicamente el objetivo del maestro Lucio José Godínez Contreras es que nosotros logremos identificar las similitudes y diferencias en las distintas concepciones que tienen distintos autores sobre el tema ya antes mencionado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Dentro de la ciencia del derecho privado, básicamente se debe incluir lo que es el estudio de la nacionalización, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Autores muy reconocidos básicamente han abordado este tema, por ejemplo, Arellano García, quien nos expresa que la nacionalidad se pone dentro del derecho privado, pero no con el carácter de tema central como lo serían el conflicto de leyes, sino solo con la calidad de un importante punto de conexión que determina la norma jurídica aplicable en muchos países respecto de dos situaciones. Tenemos el estado civil y la capacidad de las personas. Creo que en algún punto de la carrera ya tuvimos que haber analizado el término que ya mencionamos. Y bueno, pues a muy grandes rasgos puedo decir que la nacionalidad la podemos entender como aquel atributo jurídico que señala el individuo como miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es decir, es el vínculo legal que relaciona a un individuo con el Estado. Ahora me gustaría analizar los conceptos por parte de diferentes autores para ver si podemos encontrar algunas diferencias o algunas similitudes entre ellos. Empezaremos con Pérez Nieto Castro, quien nos dice que la nacionalidad es aquella calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que lo une a un Estado. El segundo autor que investigué fue Henry Barifold, quien nos define la nacionalidad como la pertinencia jurídica de una persona a la población constitutiva del Estado. Como tercer autor tengo a Bauza Calviño, quien nos la define como el lazo jurídico que une a los individuos con un Estado y que los hace sujetos del mismo. Y finalmente tengo a Contreras Vaca, quien nos dice que la nacionalidad es una institución jurídica en virtud de la cual se relaciona al individuo con un Estado, debido a su adecuación con los criterios legales desde el momento del nacimiento o con posterioridad al mismo. Como ya mencionaba anteriormente, como parte de la actividad, se nos pidió que encontráramos aquellas coincidencias, diferencias. Sin embargo, después de leer estos diferentes conceptos de diferentes autores, puedo llegar a la conclusión de que todos ellos tienen palabras en común, como por ejemplo vínculo, nexo, lazo, y al final todos llegan al mismo punto en donde consideran que la nacionalidad es la relación que tiene la persona con el Estado, y esto pues básicamente depende de situaciones como el estado civil y la capacidad de las personas, independientemente de cuál sea el momento, si antes o después del nacimiento. Lo que sí pude identificar mientras investigaba es que algunos autores hacen referencia a que nacionalidad tiene que ver con una relación política además de la jurídica, mientras que otros dicen que la única relación que se da es meramente jurídica, ya que lo político solo se aplica a cuestiones como ciudadanía. Esto hace relación en cuanto al goce de derechos políticos. Por ejemplo, esta situación se encuentra regulada en los artículos 34 y 35 de nuestra Constitución, en donde el vínculo político es aplicativo a los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, en el artículo 35 de nuestra Constitución se establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos. Tenemos como primer punto haber cumplido los 18 años y como segundo tener un modo honesto de vivir. También en el segundo artículo, que es el 35, nos habla de las prerrogativas del Estado, en donde se hace mención a cuestiones como, por ejemplo, votar en las elecciones populares, poder ser votado, tomar las armas en el ejército, ejercer el derecho de petición. Ahora, como conclusión, considero que debemos de estar abiertos a la idea de que, si bien los conceptos
que podemos encontrar son muy semejantes. Ya vimos que encontramos una relación de palabras que nos llevan al mismo lugar. Debemos estar conscientes que al término de nacionalidad se le pueden dar varias acepciones dependiendo del contexto en el que la estemos usando. Ya analizamos 4 conceptos que son de carácter jurídico, pero también podemos encontrar conceptos desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, independientemente de cuál sea el ámbito, es cierto que dentro de todo esto podemos identificar algunos elementos clave, como lo son: 1, el Estado, que es a quien le corresponde establecer este vínculo, y 2, el sujeto, que es quien recibe ese vínculo.